a partir de cuántos clientes, de cuántas visitas yo tengo una buena métrica. No nos va a reemplazar, no nos va a reemplazar. O sea, hemos tenido otras olas de revolución acelerada de tecnología. Cuando salió Excel fue la más grande, una herramienta que sí o sí tendremos que usar. Si no, seremos muy lentos. Esta es la genialidad de la inteligencia humana, leer una mirada. Escúchame. Buena vibración, buena mirada. ¿Qué preguntas hacerle? ¿Qué preguntas no hacerle? ¿Qué cosas debería validar? ¿Cómo las valido? Créame la tabla. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo con The Smart Flat. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que creo que todavía no llega a comprenderse del todo por gran parte de los profesionales inmobiliarios y de muchas otras personas. Yo me incluyo en algunos de los temas y vamos a estar hablando de todo el tema de ciencia de datos, inteligencia artificial, machine learning, qué son todos estos conceptos, pero de una forma muy masticada, muy básica, para que todo el mundo pueda comprender a qué nos referimos con todo esto, cómo ha ido cambiando en los últimos años y sobre todo cuáles son los beneficios de trabajar con inteligencia artificial, análisis de datos, etcétera, etcétera. Para ello he invitado a una amiga de hace muchísimo tiempo, también española, con un gran currículum enfocado en ciencia de datos. Ella trabajó como en el equipo de datos de Iberia en España y posterior vino a México y estuvo liderando los equipos de ciencia de datos primero de Uber y luego de Didi. Actualmente tiene su propia empresa que hace consultoría y asesoría en ciencia de datos, en machine learning, inteligencia artificial, etcétera, que ahora nos explicará ella un poquito más, en Eina Data. Y no solamente eso, sino que también es una grandísima conferencista sobre todos estos temas, siempre está muy implicada en todo el tema de cómo trasladar la información de este concepto tan amplio como la AI, etcétera, etcétera. Y de hecho nos conocimos en una conferencia que ella estuvo dando, que yo fui pues a verla. Y ahí yo creo que pues hicimos clic y está hoy con nosotros. Ella es Silvia Ariza. Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estoy muy emocionada. Es la primera emprendedora que viene al programa. O sea, 2 emprendedoras españolas en México. Genial, gracias por la invitación. Estoy encantada. Bueno, cuéntanos, porque pues sé que esto es un tema un poco pues complejo de entender, mucha gente le tiene mucho miedo, le tiene como un poco de respeto, ¿no? No llega a realmente entender los beneficios o por qué está aquí todo el tema de ciencia de datos, etcétera. Cuéntanos de dónde sale tu pasión, porque desde que te conocí siempre me has hablado de lo mismo, siempre te veo hablando de ciencia de datos, etcétera. ¿De dónde sale esta pasión? ¿Por qué te llama tanto la atención todo esto? La verdad es que estudié econometría. La econometría es una mezcla entre estadística, matemática y economía. Ajá. Básicamente es entender el contexto y la realidad a partir de números. Pero con el tiempo yo me di cuenta de que ya no tenía tanto sentido hacer todas las fórmulas a mano si solo podía explicar las líneas de Excel que allí tenía o empezar a observar una a una. En cambio, si yo aprendía a programar, lo que podía hacer era el uso de estos datos a gran escala. Entonces aprendí a programar, me metí en el mundo de la ciencia de datos y a partir de allí llegó la inteligencia artificial, que no es más que automatizar estos procesos de cálculos. Y de ahí sale y ya no te has salido de ahí, de ese tema. O sea, la verdad es que es increíble poder explicar la realidad, cualquier contexto con números. Es algo mágico, entender cualquier contexto, cualquier rubro, cualquier sector o equipo a partir de la información. Y eso, pero Silvia, a ver, ¿cómo consigues hacer eso o trasladarlo a cualquier sector? ¿Cómo funciona esa parte? El primer punto es tener información. Yo siempre digo a las personas, a los equipos, podemos hacer magia, podemos trasladar todos los análisis que quieras, pero necesitamos que empecemos a almacenar estos datos. Y este sería mi primer consejo. A cualquier persona que esté colaborando en la organización que sea es ocupémonos de que aquello que estamos haciendo esté trasladado ya sea en un Excel, en una tabla o en una hoja. Podemos empezarlo a hacer a mano. Lo importante es que todo aquello que vayamos observando empiece a ser recolectado. Ajá. Entonces, yo te cuento uno de los grandes temas o barreras que yo creo que infundadas por las personas en sí mismas, que es ese miedo a dejar esos datos. Es decir, como bien sabes, yo tengo una herramienta para el sector inmobiliario
esa almacena muchos datos. La gente tiene miedo a dejar esos datos cuando nosotros opinamos que con esos datos nosotros podemos ofrecer un servicio que le puede impulsar mucho al profesional inmobiliario. ¿Qué opinas tú de ese miedo tal vez o de no querer recolectar esos datos, ya sea en un Excel, ya sea en una herramienta o donde sea? Creo que es un miedo natural, creo que nos falta tiempo y empezar a entender para qué sirve. Si nosotros logramos comunicar muy bien cómo se usan y cuáles son los beneficios, la gente empieza a ser más abierta. Antes nunca hubiéramos puesto una tarjeta de crédito en Internet para comprar algo. Poco a poco, y Amazon sobre todo fue el que estandarizó el sistema de pagos online y todos nos acostumbramos y empezamos a confiar más. Pero al inicio nadie lo hubiera hecho. Y eso fue trasladándose poquito a poco y es lo que tenemos que ir haciendo. De hecho, en los bancos sucede mucho que alguien le pregunta ¿por qué te tengo que dar tanta información? Pero es que si luego nosotros hacemos el reclamo de una transacción y decimos yo nunca la hice, me llegó un cobro de algo que yo no he comprado, imagínate que nos digan como banco no tengo estos datos, no te puedo validar lo que me estás diciendo, entonces te lo tengo que cobrar. Nos asustaríamos mucho más. Entonces, si llegamos a hacer este análisis de, ok, estos datos son para que pueda validar el banco que yo estoy haciendo mis propias transacciones. Poco a poco vamos creando esta cultura, como en este ejercicio, en tu plataforma, que es una cultura de datos. Es entender que la información nos va a ayudar a conseguir más cosas y a comunicarnos de mejor manera. Pues yo espero que eso lo entienda mucha gente, porque realmente si nos encontramos con gente que dice, ay, no, me da miedo, y esta empresa qué es, y cómo van a utilizar mis datos. Y yo también entiendo que seguramente este miedo, hablando del tema de recolección de datos, que es tu pilar o el pilar que nos estás comentando, que es básico para la construcción de todo lo que viene después, de esa ciencia de datos, ese análisis de los datos, esas estructuras de datos, etc. Entiendo que haya un miedo porque sí hemos visto herramientas, por lo menos en el rubro inmobiliario, que sí han hecho mal uso de esos datos. Entonces, ¿tú opinas que es algo generalizado? Que esas herramientas digan, pues ahora vendo estos datos y por eso tengan miedo. O sea, ¿estás de acuerdo que puede ser eso uno de los temas por los que tienen miedo? Sin duda, estamos todos cansados de los correos de remitentes que no conocemos porque esto es la señal clara de nuestros datos han sido vendidos. Ajá. Pero esto, ¿cómo se evita? Teniendo mucho más cuidado de las plataformas que visitamos, en la aceptación de cookies, que son los textos que nos aparecen de acepta estos términos legales que nunca leemos, aceptamos. Entonces, normalmente lo que estamos haciendo allí es compartir nuestro correo electrónico, porque hay la memoria caché, hay la memoria del ordenador que recolecta todo lo que hemos ido visitando. Entonces, esta información, junto con nuestro correo electrónico, se manda a bases de datos. Pero todo viene un poquito desde la información, cuidarnos un poco, no compartir, no tener siempre la misma contraseña, o sea, desde el cuidado de cómo estamos usando nuestra información y qué páginas visitamos. Y Silvia, y una vez tenemos todos estos datos recolectados y ya los tenemos ahí en un Excel, ¿qué puede hacer la gente? O sea, porque dicen, vale, muy bien, yo ya tengo los datos, ¿ahora qué? Bien. La primera etapa es lo recolectamos. Puede ser a mano, después lo tenemos que ocuparnos de tenerlo por lo menos en una base tipo Excel, como mencionas. Idealmente lo tendríamos que tener en la nube, que llamamos así típicamente, o cloud, que sería cualquier plataforma online que nos permita almacenar los datos, de manera que si yo pierdo mi laptop o me la dejo en el Metrobús, que no me vayan a robar y no vaya a fugarse toda mi información. Esto es lo que tienen miedo los usuarios. Y de aquí no se escapa ninguna empresa, incluso no ha habido fugas masivas de páginas como Facebook, o sea, empresas muy, muy grandes y que se dedican a la gestión de datos. Entonces es muy importante que esta información la recolectemos con la confidencialidad y cuidado y privacidad que requiere. Entonces, si lo tenemos en la nube, la única diferencia es que esta información ya no es accesible para cualquiera, sino que tienes que usar tus credenciales para entrar y también ya estás logrando que toda esta información sea automáticamente recolectada, que puedas hacer análisis, que puedas hacer consultas de tu histórico. Entonces, este sería el paso 2, intentar tenerlo en la nube, que una manera muy sencilla es incluso usar Google Sheets. Exacto. Sí. Tal cual, sí. O sea, que es el Excel de la nube, ya está. Y allí ya tenemos la información mucho más segura que teniéndolo en el Excel, que aparte acabamos cayendo siempre en la versión final 1, versión final 2. Sí. Entonces, para evitar estas malas prácticas. Cuando ya los tenemos,
Lo que queremos hacer primero es entender cómo estamos en presente y en pasado. Esto es lo que le llaman típicamente en equipos BI. Probablemente has visto que hay muchos roles en LinkedIn de contratamos analistas o personas del equipo de Business Intelligence. Estos son personas que lo que van a hacer es hablar del presente y del pasado de los datos. Es decir, de este Excel te van a decir, han llegado 50 clientes diferentes. El día que más vienen es los miércoles. Las citas de visitas a inmuebles que más te funcionan son en la mañana, pero sabes que no a las 8, a las 11. Y los grupos de personas que más te han funcionado son parejas buscando pisos, pero sin niños. Y esto puede cambiar según el asesor inmobiliario. Entonces, es empezar a generar un poquito de conocimiento de aquello que uno siempre está haciendo, solo presente y pasado. Cuando ya esto lo manejamos muy bien y ya sabemos en qué somos buenos y en qué no, vamos a la etapa final, que es yo ya puedo predecir. Y ahí es donde entra la ciencia de datos. Es diferente decir soy analista de datos a científico de datos, porque el científico de datos ya da este saltito a yo te voy a hacer modelos predictivos, yo ya sé de estadística más compleja y yo no únicamente te digo qué día vendes más, sino te digo si llueve no vayas, o al revés, si llueve ve porque el mood de la gente, el humor que traen te va a ayudar a venderles más. O sea, es poder predecir qué día vas a vender más, cómo hacerlo, a qué público. Es una etapa mucho más estratégica. En Spotify, por ejemplo, tú puedes tener tus propias canciones, si te las resumen, te van a decir el resumen de Navidad, que te dicen la persona que más escuchas, cuántas personas escuchas, cuántos seguidores tienes, pero luego tienes otra etapa en la que te dicen esta música que no conoces todavía te va a gustar. Una cosa es análisis de datos, la otra es ciencia de datos. Fíjate, yo creo que espero que haya quedado muy clara estas tres fases. Yo creo que las has explicado fenomenal y realmente espero que las personas en el sector inmobiliario, obviamente por nuestro rubro, empiecen a realmente capturar esa información, entender primero, saber interpretar esos datos, ese actual y pasado, para luego poder predecir. Pero si nos enfocamos en cada una de estas fases, yo entiendo que la recolección de datos pues, es muy sencilla y todo el mundo va a entender lo que es recolección de datos. ¿Cómo, una vez teniendo esos datos, en ese antes y ahora, cómo podrían realmente ejecutarlo o saber interpretar esos datos? Porque creo que muchos de los problemas nacen de interpretar correctamente la información. Totalmente. Una de las principales razones por las que nos buscan en Einadata es, ya tenemos datos, lo que queremos ahora es entender qué nos dicen estos datos. Porque ya todos hemos escuchado la frase de los datos son el nuevo petróleo, ¿no? Tienen mucho valor, pero cuando empiezan a tener valor es cuando los usamos. Si solo los tenemos, ahí no sacamos nada todavía. ¿Cómo hacemos este salto? Lo primero es empezar a hacer resúmenes, y estos resúmenes hay herramientas específicas que nosotros normalmente los ayudamos a hacer dashboards. Y un dashboard es muy interesante porque te obliga, como dueño de la información, a decir qué es lo que yo quiero ver y qué es una buena métrica. Yo quiero saber cuántas consultas tengo a la semana, cuántas llamadas recibo, qué es lo que realmente me va a decir a mí qué es éxito y qué no es éxito. Y aparte te obliga a empezar a pensar en colores. El color sería el verde, el amarillo y el rojo. ¿Cuál es un semáforo positivo? A partir de cuántos clientes, de cuántas visitas yo tengo una buena métrica. Y se empieza a parametrizar, es decir, a automatizar este Excel con este dashboard o tablero de datos y empiezan a aparecer estos colores de manera automática. Me dicen qué semana fue buena, qué empleado fue bueno, qué cosa debería cambiar, qué horario es el más productivo. Y puedo ver un flujo, una tendencia entre fechas y la evolución de un año contra el otro año, o mes contra mes, semana contra semana. Esta es la manera como más visual y más estratégica de empezar a explotar esta información, pero cae mucho en hacerse las preguntas correctas. Ya. Nosotros trabajamos también con muchos dashboards de datos que dejan las inmobiliarias dentro de la herramienta. Y te digo, cuando nosotros hacemos prueba y error, digámoslo así, para que nos prueben que los dashboards que les mostramos son correctamente, o son los correctos para ellos, que son esas preguntas que estabas diciendo, oye, ¿esto me sirve realmente? ¿O qué es lo que tengo que medir? ¿Sabes que muchos
nos topamos con mucha gente que dice, no, a mí es que esto no me interesa. Si yo lo único que quiero es vender, no me interesa verlo. Y tenemos dashboards de ciclo pasado con ciclo actual, cuántas ventas, cuántas llamadas, de dónde vienen, todo ese tema de estadísticas. Y cuando yo les preguntaba, nosotros, de hecho ahora estamos armando cosas nuevas en la herramienta, les pregunto y me dicen, no, yo es que yo lo único que quiero es poder publicar la propiedad y ya está. ¿Qué recomendación me darías a mí, fíjate, para que yo les diga a mis clientes que es importantísimo analizar esos tableros de datos, esos dashboards? Mándales este capítulo del podcast. Lo voy a hacer, ¿eh? No, realmente yo creo que lo importante son estos espacios, que la gente empiece a concientizarse de la relevancia de la información, de para qué les sirve. Y es que es obvio que en cuanto empiezan los resultados, ellos mismos van a buscar más de eso y cómo ser mejores en eso. Porque pues, naturalmente estamos enfocados en guiarnos por la intuición, ¿no? La intuición es la que hace que nos mantengamos vivos, es el instinto de supervivencia. Y eso lo hacemos en todo. Solo preocuparnos de yo creo que esto va a suceder y al final, pues por práctica y por prueba y error, sí sucede así. Pero cuando uno ve que puede automatizar este proceso a partir de datos y puede tomar mejores decisiones siendo más informadas y cuantificadas, cambia la mentalidad. Y eso es lo que se tiene que lograr, que la gente sea más objetiva y no tan subjetiva. Sin duda la experiencia es súper valiosa, pero se tiene que complementar con la evidencia. De nada le sirve que diga a mi jefe he tenido un gran día, te va a decir sí, dame tus números. Claro. Estos son los datos. Claro. Sí, nos movemos por lo menos aquí en el sector inmobiliario con gran parte todavía yo creo que es subjetivo, ¿no? Y yo creo que poco a poco van entrando todo el tema de los datos. De hecho, tuvimos un panel el otro día en el clúster de innovación y transformación inmobiliaria, donde uno de los temas que ahí están metidos el director general de RE/MAX México, de Coldwell Banker México, de Keller Williams, de Quality, y se habló mucho de los datos, de la importancia de recabar esos datos para luego poder explotarlos, porque realmente todavía sigue habiendo como una barrera fuerte en entender, ¿no? El por qué es tan importante, que creo que lo acabas de bajar muy bien. Ahora, me gustaría preguntarte, ¿cómo le trasladamos? Yo creo que la gente está un poco perdida, en general, con todos estos términos de ciencia de datos, business intelligence, machine learning, en fin, todos estos conceptos que hemos ido, digamos, lanzados y apedreados en los últimos años y que se vuelve abrumador, ¿no? Porque realmente vemos cada día más conceptos que saltan, o herramientas que saltan, que esa va a ser mi siguiente pregunta, pero estos conceptos que de repente nace un concepto, me llega un concepto, cuando ya veo que más o menos creo que lo he entendido, de repente me dicen que ese concepto ya evolucionó, ya tiene no sé cuántas cosas más y que hay mil otros conceptos. ¿Tú nos puedes bajar aquí a terreno, a todos nosotros, cuáles son los conceptos que sí o sí tienen que entender y qué es cada uno de ellos? Vamos a intentarlo. Venga. Mira, cuando decimos inteligencia artificial, tal cual lo dice la palabra, es la inteligencia del artificio. Le hemos enseñado a la máquina a hacer cosas que normalmente requerirían inteligencia humana. Entonces estamos enseñando a la máquina a ser más inteligente. ¿Cómo lo hacemos? Con reglas. Le decimos, cuando pase eso, haz esto. Estas reglas son las que se llaman algoritmos, que suena complejísimo, pero puede ser algo tan sencillo como decir, si pasa un año y hay más inflación, los precios suben. Esta subida, ¿por cuánto va a implicar en bajada de ventas? Tener esta regresión lineal, que nada más sería sube una cosa, baja otra, esto ya es un algoritmo muy sencillo. Hay algoritmos complejísimos, hasta de predicción de neuronas y de movimientos neuronales en células cancerígenas. O sea, tenemos predicciones complejísimas en redes neuronales en este caso. Déjame, te corto ahí un momento. Para trasladarlo al sector inmobiliario, por ejemplo, una regla sería, si esta persona que se muda tiene un hijo, probablemente prefiera tener una propiedad con una alberca.
Perfecto. por ejemplo. Exactamente. O si es una familia que quiere tener hijos, cerca de la escuela. O Exactamente. sea, es generación de reglas, totalmente. Es enseñarle a la máquina estas reglas. Y la máquina va a ser más inteligente, que esto nosotros como humanos ya lo sabemos, pero nosotros llegamos a conocer 3 o 4 reglas, pero no podemos empezar a memorizarlas todas, calcular todas las variables, hasta dónde puede llegar cada tipo de combinaciones. Para eso queremos la inteligencia artificial, para que vaya a hacer estos cálculos para nosotros, automatizarlo. Estas reglas, estos algoritmos, es lo que se llama machine learning. Por ejemplo, antes nuestros correos electrónicos funcionaban muy mal, llegaba cualquier mail y ahora ya tenemos el filtro de spam automático. Esto es un algoritmo, es un filtraje previo. Yo creo que estos son los conceptos más importantes. ¿Por qué ahora es tan relevante la inteligencia artificial y hablamos más de eso? Yo tengo haciendo inteligencia artificial desde que empecé a trabajar, o sea, ya muchos años. Sí. Entonces, la inteligencia artificial tiene muchísimos años, desde 1950 que se empezaron a hacer modelos. En los 70 se empezó a consolidar y en los 2000 ya lo teníamos totalmente consolidado. Entonces, ¿por qué ahora es más importante? Porque se generó una parte de una vertiente de inteligencia artificial que es para todos. Y esta parte de para todos, con para todos me refiero es todos vamos a poder hacer este código, que es lo que se llama prompt. Que te dicen, usa ChatGPT. ¿Y qué es lo que le escribes? Es un prompt. Un prompt simplemente es, quiero que redactes mi agenda y a primera hora voy a hacer eso y te lo ordena todo. Esto es un prompt. Yo le estoy pidiendo que me haga algo. Y esto es algo que se llama inteligencia artificial generativa, porque está generando algo sin que yo necesite saber de programación, de código, de matemática, de estadística, de nada. El ChatGPT es muy complejo por dentro. Estos algoritmos son los que desarrollan las personas como yo, que somos científicos de datos. Pero uno no tiene que saber esta parte de código. Esto lo quiero recalcar muchísimo. O sea, saber de inteligencia artificial no significa saber de código, ni que de repente todos tengamos que aprender estadística avanzada, ni mucho menos. Lo que sí tenemos que aprender es qué herramientas hay, cuáles me sirven a mí y qué cosas puedo hacer con eso. Cómo voy a mejorar mi trabajo y mi vida personal también usando estas herramientas. Porque hace un año era opcional usarlo, ahora ya no. O sea, si no lo usamos, somos menos eficientes. Esta es la realidad. O sea, yo cuando empleo a alguien, si no es una persona que no usa inteligencia artificial, me está diciendo que es más lenta que otra persona. Entonces, prefiero que sea una persona con esta curiosidad intelectual. Me parece también muy interesante porque muchas personas siento que tienen miedo a que la inteligencia artificial les quite su trabajo. Entonces, cuando bajo mi punto de vista, el que realmente te va a desbancar de tu trabajo es la persona que utilice y se apoye en la inteligencia artificial. ¿Tú qué opinas sobre esto? No nos va a reemplazar, no nos va a reemplazar. O sea, hemos tenido otras olas de revolución acelerada de tecnología. Cuando salió Excel fue la más grande y de hecho sí se despidieron muchas personas porque todas las personas contables no sabían todavía usar Excel y se empezaron a automatizar cosas. Pero esto no significa que estos contadores de aquella época ahora estén desempleados. Lo que hicieron fue aprender a usar Excel. Y lo mismo con el teléfono. O sea, antes no teníamos celulares, cuando aparecieron los tuvimos que aprender a usar. Lo mismo con Internet. Solo que esto es una revolución de una herramienta que sí o sí tendremos que usar. Si no, seremos muy lentos. O sea, la idea es que lo usemos y hagamos mejor nuestro trabajo. Para mí la mayor ventaja de la inteligencia artificial es que de todo lo que nos quejamos siempre de ya mi trabajo consiste en actualizar el gráfico, ya estoy haciendo siempre lo mismo, ya todo es muy rutinario. Esto es lo que quita inteligencia artificial. Si nuestro trabajo es puramente cosas rutinarias, ahí sí perderemos nuestro trabajo, porque todo esto se va a automatizar. Pero la idea de la inteligencia artificial es que ganemos tiempo y justo eso que decimos, no puedo innovar porque no tengo tiempo, porque mi día a día se me lleva el tiempo, ganemos este tiempo. Que podamos mejorar mucho más en pensamiento creativo y sobre todo en esta parte de un pensamiento mucho más innovador, que podamos dedicar el tiempo para lo que realmente somos buenos, que es crear cosas. Pues yo creo que ese mensaje es muy interesante también, porque sí hay que trasladar también esa tranquilidad también en los asesores inmobiliarios. Te cuento un poco el contexto. Hemos tenido en los últimos años, hemos visto como muchas herramientas han entrado dentro del sector inmobiliario, tal vez no con la mejor intención para los profesionales, tanto que generan un miedo de los asesores inmobiliarios no son necesarios, sino que con tecnología podemos vender propiedades y podemos hacer
mil cosas, ¿no? No se necesitan a personas. En un sector como este, solamente para mandar el mensaje un poco de tranquilidad, la venta de una propiedad a día de hoy sabemos que es un producto, que es totalmente humano, que es el patrimonio de las personas, que la gente necesita o tiene un nivel de emoción muy anclada a su hogar, a donde va a vivir. Y en ese proceso, que es uno de los más importantes de la vida de las personas, necesitan a una persona que les acompañe, ¿no? Entonces, hemos visto cómo el asesor inmobiliario prevalece en el sector, ¿no? Y que es fundamental el acompañamiento y la gestión al cliente humano. Ahora sí, creo que toda la inteligencia artificial o todas las herramientas que puedan ayudar al asesor inmobiliario a ser más eficientes, más rápidos, quitarles esas tareas rutinarias, les van a dar la opción de mejorar o de enfocarse más en esa gestión del tú a tú con las personas, con sus clientes, generar esos nexos de conexión. Y esto lo digo para que la gente no diga, ay, no, me da miedo, sino que la inteligencia artificial te ayuda a reducir tiempos en ciertas cosas que no son tan relevantes como tratar a un cliente y enfocarte en la parte sentimental de este sector, que sí se requiere mucha parte emocional. ¿Tú crees que una persona, un profesional inmobiliario, te lo bajo mi terreno, te lo bajo a mi sector, un asesor inmobiliario que decide seguir caminando con la libretita y todo eso, va a poder ser más eficiente que alguien que se enfoca en explotar todos estos datos? O como, es que yo me sé la respuesta, pero ¿qué le dirías a esa persona que sigue utilizando ese Excel? Yo le diría que tiene que potenciar su pensamiento crítico. Creo que todas estas herramientas justamente llegan para poder automatizar más procesos y que gracias a poder automatizar mucha de su tarea puede empezar a pensar críticamente qué me sirve y qué no me sirve. Y probablemente si usa su intuición combinada con los datos va a decir, esta visita no tiene sentido que la haga. Yo misma buscando departamento me han enseñado, yo les he dicho mi perfil, he dicho cuáles son mis variables y me han llevado a visitar departamentos que digo, sabes que no me va a gustar. No tiene ninguno de los atributos que sabes que yo estoy buscando. Y esos son datos también. Si una persona segmenta bien a sus clientes o sus potenciales compradores, va a lograr ejecutar muchas más ventas y usar el tiempo de una manera mucho más productiva. Entonces, yo le diría, enfócate en las preguntas correctas. ¿Qué le tengo que preguntar al cliente? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Quiero lograr segmentación, ventas, más visitas? ¿Qué es lo que busco? Y a partir de allí, con los datos correctos, usar críticamente los resultados. Que también se ponga a prueba y no solo recolecte datos de los clientes, sino de cómo lo están evaluando, cuántos repiten, cuántos se siguen fidelizando con el mismo asesor, cuántos dejan de contactarte. O sea, hay muchos tipos de datos y de objetivos para los cuales lo podemos usar, desde el abandono, la fidelización, la repetición, la segunda vivienda, la segmentación de clientes, el tipo de precios, las variables clave, o sea, de eso que decías de asociar tiene un niño, lo asocio a un jardín o a una escuela, o sea, entender el perfil del cliente. Yo me iría por allí, pensar y cuestionarse y potenciar este pensamiento crítico. Sí, es que te digo que sí, el sector inmobiliario es complicado en este tema, en la parte de aplicación, que yo creo que cada día más personas del sector están utilizando todo o viendo el valor de todo de esto de la inteligencia artificial, porque todavía muchos dicen, ¿qué es esto? ¿Para qué me sirve? Pero coincido que jamás la persona la van a suplantar en eso. Si necesitas ver a alguien, a mí me da mucha paz ver la persona que me abre la puerta. Ajá, sí, claro, porque por lo menos, o sea, actualmente la gente cuando quiere ver, y más si se mudan con hijos, yo lo tengo súper medido, cuando se mudan con hijos, más necesario es que vayan a ver la propiedad.
¿no? Y ver la casa y sentir la casa y esa entrada y el sentimiento del cliente cuando entras, que te puede dar una vibra pésima, ¿no? O este es mi hogar, ¿no? Eso no lo conseguimos realmente analizar con datos, ¿no? Esta es la inteligencia humana, esta es la genialidad de la inteligencia humana, leer una mirada, pero esto también se puede escribir. Escúchame. Buena vibración, buena mirada, sensación positiva. Escúchame. Hablando de eso, voy a entrar ahí un poquito más. Diferencia entre inteligencia artificial e inteligencia humana. Complementos, totalmente complementos. Uno te va a decir qué preguntas hacerte y la inteligencia artificial te va a ayudar a validarlo, porque a escala nadie puede lograr hacer una validación de los cientos o miles de clientes que hemos llegado a tener. No nos vamos a acordar. Si lo tenemos documentado, ahí ya podemos checarlo y podemos encontrar patrones, podemos hacer preguntas ágiles. Es justo el salto que te mencionaba de mi carrera, que yo lo hacía a mano y veía uno a uno, versus entrar a esta parte de datos en la que yo ya puedo automatizar mi pregunta y hacerlo a escala. Vale, y en el tema de inteligencia humana, ¿qué es lo que tiene esa inteligencia humana que no tiene, muy así como con bullets, que no tiene la inteligencia artificial? Es una pregunta bastante conflictiva, es un poco todavía de dilema y probablemente cambie en un tiempo, pero actualmente yo podría decir que no tiene iniciativa, no tiene creatividad y no tiene intuición. O sea, la inteligencia artificial. Exactamente. Dejemos claro eso. No, el humano sí, el humano por supuesto. A esto se dedica el humano, a crear, a pensar fuera de la caja, a buscar la intuición para tomar decisiones. Lo otro es máquina, lo otro solo sigue patrones que ha observado. Hasta la fecha se dice, por esto se habla de inteligencia artificial generativa y no creativa, porque genera cosas pero no las crea. Porque para generar necesita un histórico de cosas que existan para poderte generar otras cosas, pero no parte de cero, necesita una inspiración. El humano puede inspirarse. Por lo tanto, es fundamental esa inteligencia humana, me refiero a la hora de una visita en una propiedad, que el asesor inmobiliario esté constantemente pendiente de su cliente, de entenderle y de ver sus expresiones, como acabas de decir, de ver si le ha gustado y esa información trasladarla a la inteligencia artificial. Exacto. Y viceversa. Por ejemplo, si un asesor recibió una llamada y preguntó ¿cuáles son tus requisitos para comprar una vivienda? Le dijeron, a mí me encanta que haya luz. Te apuntas en un cuadrito de requisitos y que haya la palabra luz y tal cual cuando se lo muestras dices, no les gusta la luz de este piso. Ajá, exacto. Nosotros fuimos por ahí con la herramienta que tenemos a día de hoy y te digo lo que nos pasó. Nosotros hacíamos un perfilamiento del consumidor en línea y luego le macheábamos con las propiedades que más se adaptaban a esa persona. ¿Sabes con qué nos encontramos? Con que el asesor inmobiliario no capta la información de esa propiedad y yo no tengo de otra forma de dónde sacarlo. Porque yo no sé si tienen luz natural o no. ¿Sabes lo que te digo? Exacto. Entonces, ¿y cuál es el tema? Que el asesor inmobiliario, cuando carga la propiedad, pone muy poquitos datos o no lo suficientes como para yo poder dar un buen resultado aplicando nuestros algoritmos de perfilamiento, ¿no? Que al final son algoritmos de compatibilidad. ¿No? Entonces, por ese tema de que no se captan correctamente los datos hace que nosotros no podamos encontrar tan bien al consumidor o al cliente de esa propiedad. Claro. Y eso yo creo que no sé qué sea, si es miedo a dejar los datos de la propiedad, pero es luz natural. Falta de entendimiento. Si supieran para qué se usa, si se logra comunicar muy bien y la gente empieza a entender cómo funciona un algoritmo y qué es, esto se va a solucionar. Sí, hicimos muchísimo coaching de los algoritmos, te lo digo. te lo confirmo que lo hicimos, pero que yo creo que es algo que es como muy progresivo en o muy despacito en este sector. Necesitamos tiempo y no todos los sectores avanzan a la misma velocidad también. Correcto, correcto. ¿Cuál es el sector que más rápido puede avanzar en todo esto? Banca, fintechs, allí son los sectores que ya han creado incluso líneas de tecnología, pero en general todos los que tengan un producto virtual, que se contrapone a un departamento que es algo tangible.
O sea, todas las empresas que suelen producir algo normalmente son las que van más despacio porque hay más dimensiones, también son más complejas. Ujú, ujú. Estoy totalmente de acuerdo. Cuando es una propiedad, es que en el tema de propiedades si va un poco más lento, eso os da tiempo a poneros eh, al corriente de todo esto. Entonces, ¿por qué van más lentos? Por supuesto, o sea, los primeros que lo logren a implementar bien, como asesores y a usar todas estas herramientas, van a destacar muchísimo. Claro, Es una ventaja competitiva innegociable, indiscutible. es que sí, me da rabia, porque esto lo hemos comentado 1000 veces, 1000 veces. El asesor inmobiliario que utilice y se apoye de herramientas digitales y de herramientas que le ayuden a potenciar su negocio, van a comerse mucha más parte del mercado que ahora. Entonces, la gente, el profesional inmobiliario se va a destacar dentro de este sector. Pero, pues sí es un tema complicado. Hablando de herramientas, y no te digo herramientas específicas con nombres, sino tipos de herramientas que se puedan implementar o que puedan utilizar los asesores inmobiliarios a lo largo del ciclo de venta. Es decir, captación de propiedades o incluso podemos irnos un pelín antes, cómo construir un proyecto, promocionar o promover un proyecto, una unidad, un departamento, etcétera, cómo atender la primera llamada de un cliente, cómo darle seguimiento a ese cliente, cómo llegar a una firma de contrato y cómo dar seguimiento postventa a los clientes. No te hablo de herramienta con nombre y apellidos de la herramienta, sino cuáles crees tú que son tipos de herramientas que pueden ayudar al asesor en este proceso. No sé, un chatbot, por ejemplo, me invento, ¿no? ¿Cuáles ves tú que puedan ayudarles o cómo puede entrar la inteligencia artificial o estas herramientas en esas diferentes fases del proyecto? Bien, esta es una pregunta amplia, ¿eh? O sea, Sí, vamos, sí, sí. vamos con lo primero. Lo primero es recolectar datos. Entonces, para esto me hago las preguntas correctas. ¿Cómo me las hago? Una parte de intuición y la otra puedo ya empezar a usar inteligencia artificial. Por ejemplo, ChatGPT, Gemini, que son lo mismo, competidores. Uno es de Microsoft, otro es de ¿Y Google. Gork 3? También DeepSeek, Claude, podemos usar la que más nos guste. Hay muchísimas y estas son inteligencias artificiales de tipo generativo de texto, únicamente de base texto. Entonces allí yo le puedo decir cuáles son las preguntas, cuáles son las variables, las cosas que yo debería fijarme en un cliente potencial de un departamento. ¿Qué preguntas hacerle? ¿Qué preguntas no hacerle? ¿Qué cosas debería validar? ¿Cómo las valido? Créame la tabla y te crea la estructura de la tabla. Ahí ya estamos, empezamos a usarlo. Vemos si nos funciona o si nos falta algo más y también le podemos decir, ChatGPT estuvo muy bien eso, pero me sigue faltando esta información, te lo corrige. Esta parte 1. Después, recordemos que la siguiente fase de datos es, ya tengo la información, la quiero describir en presente y pasado. Ahí de nuevo yo le puedo decir, ChatGPT, ¿qué analizas aquí? ¿Qué encuentras? ¿Qué patrones? ¿Qué clientes me sirven? ¿Cuáles no? ¿Qué debería vender? ¿Qué tipo de viviendas estoy logrando vender mejor que otras? ¿En qué me enfoco? Y cuando ya logramos eso, nos vamos a qué preguntas de negocio yo quiero predecir. O sea, allí ya es cómo yo automatizo procesos, cómo logro decir los días de lluvia no salgas de casa o en esta colonia ni vendas porque no te van a vender, no sabes vender allí, vete a otra zona. O sea, puede ser la pregunta que tú quieras o qué segmentación de clientes es la que me funciona. O sea, esta parte predictiva y también se lo puedes preguntar a ChatGPT, por ejemplo. De herramientas de inteligencia artificial hay de 3 tipos. El primero es el que hemos mencionado ahora, que es de base de texto. El segundo es en base de imagen. Yo le puedo decir incluso, hazme mi avatar como asesor inmobiliario y me quiero ver mucho más moderno y me vas a crear como mi rostro creado en inteligencia artificial, por ejemplo. O créame una imagen con el logo de mi organización y te puede dar ideas de logos. O sea, todo esto en base de imagen o de video. Y el tercero es a nivel, se llaman voice coders, que son los que tienen que ver con generación de voz. Por ejemplo, ¿sabes qué? Yo tengo muchos clientes que llegan ya de Rusia. Entonces, yo les quiero crear un video personalizado. Me grabo a mí en español hablando el video de lo que yo les quiero decir y lo traduzco en ruso. Pero es que no se va a traducir solo la voz o le voy a enseñar mi teléfono así con la traducción en ruso. No, no, van a ver mi video como si yo estuviera hablando y hablando en ruso. Y después cuando me conozcan,
pues van a flipar, o sea, van a decir, esto es increíble, ¿no? O sea, estoy viendo a la misma persona que me habló en ruso, que valoró las variables que yo le había dicho, me lo explicó bien y ahora la tengo aquí. Que ahora ya no habla ruso, ¿no? Solo me mandó el vídeo, pero es genial esta vinculación que puedes llegar a generar. Y puedes tener vídeos en YouTube hablando de tu organización en cualquier idioma. Todo se puede llevar a cualquier idioma con esta parte de inteligencia artificial generativa de voz. Pero acordémonos de las 3 bases: texto, imagen o video y voz. Y desde la imagen puedes, por ejemplo, hacer estas captaciones de una foto y que te diga ¿es luz natural o no es luz natural? O si pinto la pared de este color, ¿cómo se va a ver? Todo esto es inteligencia artificial con base a imagen. Sí, muy interesante. Ahora tenemos que conseguir que el sector inmobiliario las utilice sin miedo, y en vez de verlas con ojos de esto que es, no sé, porque nunca lo he hecho, me da... ¡ah! Sabes que yo esto siempre lo llamo miedo a ser principiante de nuevo, ¿no? Siempre hablo de eso, ¿no? Yo entiendo que una persona que lleva 30 años en el sector inmobiliario y que se ha ganado la vida en este sector encuentre pues, cosas o herramientas que ahora le dicen esto lo tienes que utilizar. No, esto... ¿no? Entonces, yo creo que realmente es un miedo a decir, después de tanta experiencia, realmente no sé utilizar esto, ¿no? Creo que eso es pues eso, miedo a ser principiante de nuevo. Eso me parece que todavía tenemos que romper esa barrera si se puede y si no ver que el resto de las personas, de los asesores que acompañan a esa persona que no quiere, pues lo hagan por él, ¿no? Y que llegue este mensaje. Silvia, te voy a decir que ya se han pasado 40 minutos. Ya se han pasado. Wow, volaron. Volaron y yo creo que las bases o lo que nos has comentado de las diferentes áreas de todo este tema de inteligencia artificial han quedado más claras. Espero que sí, espero que llegue bien a las personas para que entiendan realmente lo importante que es subirse y comprender también todo esto. Que ojo, que no es comprender de cómo está... cómo es un algoritmo, cómo se programa un algoritmo, sino simplemente a utilizarlo, ¿no? Que todo lo que parece muy sencillo por arriba, que es lo que tiene que pasar por debajo, es muy complejo. Pero Silvia, ¿quieres mandar un último mensaje, un mini resumen, algo para hacer que los profesionales inmobiliarios y todos los que nos escuchan se avienten un poco más a esta inteligencia artificial? O si quieres dar algún concepto adicional que creas que es necesario. Yo les diría que no tengan miedo, que todos estamos en el mismo barco y es un momento de cambios, de revolución y que hay que irlo adaptando poco a poco, pero sí hay que hacerlo. Y recomendaría un curso que creo que es genial para cualquier etapa, que se llama Inteligencia Artificial para Todos, AI for Everyone, está en inglés, está en Coursera, es gratuito si lo hacen muy rápido y creo que es un curso que todos deberíamos tomar y que te puede ayudar mucho en acompañarte y en sentirte comprendido de qué es y cómo lo puedo ir incorporando para tomar mejores decisiones. Bueno, pues con eso nos vamos. Yo espero que todo el mundo escuche ese curso y dejadnos, si tenéis alguna pregunta, porque creo que pues 45 minutos no nos dan para entrar a todo este tema tan amplio, ¿no? Dejadnos en los comentarios, dejadnos algún tema, tal vez algo más específico del que queráis hablar, porque me encantaría tener a Silvia aquí otro día, en otro podcast, para hablar de esas preguntas o esos conceptos que sean un poquito más detallados, no tan genérico como hemos estado hablando. Dejádnoslo por aquí y, por favor, compartid este episodio con todos vuestros amigos para que vean la relevancia de lo que es todo esto de inteligencia artificial y cómo funciona y cómo te sirve a tu favor. Y bueno, pues Silvia, que en serio, yo creo que vas a tener que venir otro día, seguro. Muy feliz, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por estar con nosotros y gracias a todos vosotros por estar escuchando. Un abrazo a todos.